entre Cuba y Estados Unidos. Ricardo Herrero, director ejecutivo de Cuba Now. Ricardo, bienvenido al programa, gracias por estar aquí. Y también las buenas noches, Andy Gómez, analista de temas cubanos. Andy, bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros. Con mucho gusto. Yo quisiera comenzar por lo siguiente. He leído varios artículos, tú los conoces perfectamente bien, en el que se habla de la participación, el origen y qué es lo que Cuba Now ha hecho en relación a todos, a favor de ese cambio. Se habla de una conexión con el grupo Trimpa, por ejemplo, es un grupo de cabilderos originado en Denver, Colorado, es donde están ellos originalmente. Bueno, uno de los donantes principales está originada en Denver. Mi pregunta es, ¿qué es Cuba Now? ¿Surge a través de esta organización o ustedes existían antiguamente y se unen con ellos? No, Cuba Now ha sido una campaña dirigida por cubanos americanos que comenzó hace un año y medio a nivel nacional, que intentaba y sigue promoviendo un cambio en la política hacia Cuba, enfocada en fortalecer la sociedad civil, ampliar el flujo de recursos, de contactos, de capital del pueblo americano al pueblo cubano y también avanzar los intereses de los Estados Unidos en la región y movernos y alejarnos de una política de confrontación, de aislamiento que hemos tenido por 50 años hacia Cuba y que no ha dado resultados. De nuevo, para tener esto claro, el grupo Trimpa, un grupo de cabildeo, ¿qué conexión tiene con ustedes? Bueno, en este artículo lo ponen como si fuera una creación, un apéndice del grupo, ¿es así? No es exactamente correcto. Los orígenes de Cuba Now vienen con cubanos americanos, activistas y donantes que estaban cansados de la vieja política hacia Cuba y querían ponerle presión a la administración para que se mueva hacia abordar una nueva política hacia Cuba enfocada en los objetivos que acabo de mencionar. Al mismo tiempo se aparece este grupo Trimpa que representaba a una donante, Patti Ebrahimi, y a otros donantes también que estaban interesados en lograr el mismo objetivo. Entonces nosotros empezamos a trabajar y a tener conversaciones principalmente con los miembros de Trimpa. Nos dimos cuenta que había necesidad para lanzar una campaña como Cuba Now. Había muchas organizaciones que ya por años llevaban abogando un cambio en la política hacia Cuba, pero eran lo que se conocen como 501c3, organizaciones sin fines de lucro, pero que al fin del día no pueden involucrarse en mucha mensajería política. Entonces, Trimpa nos ayudó a lanzar Cuba Now, y nos ayuda a buscar los fondos principales para lanzarlo, pero ha sido una campaña dirigida por cubanos americanos y cuya membresía son todos cubanos americanos. Para profundizar un poco más, Andy, en lo que él estaba diciendo, él se refiere a Patti Ebrahimi, una cubano-americana que supuestamente dio $1 millón para cambiar la política de Washington hacia Cuba. Esa señora quería viajar a la isla siendo cubana, pero no podía hacerlo porque no tenía familiares directos y quiso a través de ese dinero pues tratar de cambiar esa política. Pregunta, ¿qué pasó con ese millón, con ese dinero? No hay, por ejemplo, registros en la base de datos del Congreso. Trimpa debía haber dicho, este dinero se va a utilizar para una campaña que va a cambiar en cierta forma la política de Estados Unidos hacia un país considerado hasta ahora enemigo. Bueno, ¿cómo se manejó todo ese dinero? Yo no sé, porque nosotros recibimos una fracción de eso. Y Patti también no era nuestro único donante. Pero ella contrata a Trimpa como estrategas y ellos le aconsejan a ella en cómo debería de usar ese dinero y a quién y a qué grupo se lo debería de donar o a campañas electorales a nivel federal. Andy. Aquí hay dos partes, por lo que yo veo, ¿no? Hay la parte de Cuba Now, como dice Ricardo, que lleva ya tiempo tratando de cambiar una política sobre Cuba de los Estados Unidos. Y entonces hay la parte de Engage Cuba, que yo creo que Trimpa ahí es donde tiene muchos intereses, y es representar los intereses de dinero, gente de dinero a los Estados Unidos que quiere o ve a Cuba como una oportunidad para hacer inversiones, ¿no? Así que yo veo dos partes de esta organización diferentes. Difiero un poco en eso, en la caracterización de Engage, porque Engage es una coalición de diferentes grupos
Sí, definitivamente hay grupos con intereses económicos y hay grupos que están principalmente interesados en ayudar al pueblo cubano, como es Cubanao, pero todos compartimos un objetivo común, que es levantar las restricciones de viajes y comercio hacia Cuba, porque pensamos que sigue siendo una política contraproducente que nos ata a nosotros nuestra habilidad de mejor poder influir las condiciones dentro de la isla. Estuve de acuerdo hasta un punto, porque yo lo que veo, ¿no?, los intereses económicos en Cuba, yo no veo todavía, Ricardo, qué cambio ha presentado el gobierno cubano sobre los Estados Unidos de esa parte. Por ejemplo, desde diciembre 17 que empezaron todas estas negociaciones, el gobierno cubano ha recibido más de 400 propuestas para hacer negocio, ¿no?, en la zona franca del Mariel. Y solamente se han aprobado 20. Aquí hay, que es parte de ello, que la infraestructura, como hemos hablado anteriormente, y la burocracia dentro del mismo gobierno es muy lenta. O la otra parte, como he comentado anteriormente, que yo no veo que el gobierno cubano en sí hasta ahora vea a los Estados Unidos como inversionistas, sino en este momento, puede en un futuro, si se levanta el embargo y ellos cambian su política adecuadamente. Pero yo lo que veo un plazo corto es que lo que está interesado el gobierno cubano hasta ahora, que me ha demostrado a mí, es en el turismo americano y el dólar que puede llevar el turista en Cuba para ayudar a la economía, lo que yo digo, de calle. Hablando de esas donaciones, teníamos el ejemplo de la donación de esa señora, Ebrahimi, $1 millón, otros donantes que no han sido identificados. Esa señora, como decía anteriormente, dona el dinero porque quería un cambio para poder viajar a Cuba. Ahora, correcto. Las otras donaciones, ¿qué fines tienen? Nadie da dinero por nada. ¿Son prebendas comerciales en el futuro? ¿Qué hay detrás de eso? Las donaciones, bueno, las intenciones exactas tuviera que preguntarle a cada donante, pero te digo que en gran parte las donaciones que hemos recibido han sido de cubanos americanos que estaban cansados de la vieja política, querían que cambiara una política a una de apertura, de aumentar el flujo de contactos, recursos y capital del pueblo americano al pueblo cubano para fortalecer a ese pueblo, para que esté en mejor posición y demandar más cambios dentro de su país. Ahora, quería responderle a lo que mencionó Andy porque me pareció que era un punto excelente. Y yo siempre digo, ¿quién necesita sanciones económicas cuando tienes al gobierno cubano espantando a todos los inversionistas americanos? Hay una realidad que muchos de los inversionistas que van a Cuba ahora regresan con una percepción de que sí, hay muchísimo potencial en el país, que el capital humano es inmenso, pero que hay muy poca oportunidad de hacer negocio. Correcto. Porque no perciben un interés en hacer negocio. Y lo que el gobierno cubano necesita entender es que mientras los empresarios americanos vuelvan de Cuba con esa percepción, es muy difícil que se levante el embargo. Correcto. Porque ellos al fin del día son los que van a llamar a sus congresistas y decirle, oye, hay una oportunidad ahora en hacer algo en Cuba y lo único que está en mi camino, que bloqueándomelo, es el embargo. Si esas oportunidades no existen porque el gobierno cubano no las crea, no se va a levantar el embargo. Así que el embargo, las llaves de levantar el embargo en gran parte siguen en manos del gobierno cubano. Pero tenemos que reconocer que el gobierno cubano también ha usado el embargo, ¿no?, como propaganda, que no son ellos que han dañado al pueblo cubano, sino es en los Estados Unidos y el bloqueo, como ellos le dicen, al pueblo cubano. La miseria, los problemas que han enfrentado durante más de 50 años los cubanos, el pueblo cubano, la nación cubana, ¿se debe al embargo? Principalmente al gobierno, eso no cabe duda. Pero el embargo no ha ayudado a la situación, nada más que lo ha empeorado y también no ha logrado ninguno de sus objetivos. Los objetivos del embargo están bien claramente articulados en la ley Helms-Burton, por lo menos durante lo que ha sido la política del embargo durante los últimos 20 años. Esa ley no ha cumplido ninguno de esos objetivos. Todo lo que ha logrado es darle el chivo expiatorio
al gobierno cubano Y el para carril ellos 3, pueden excusarse de todos sus nunca fracasos. se implementó, además. ¿Perdón? El carril 3 nunca se implementó, nunca se puso en Y práctica. dudo mucho que se implemente. Simplemente. No hay ningún presidente que se va a arriesgar el gelengue político que se le forma. Sí. No hay ninguno que ningún presidente se quiera arriesgar por implementar Félix, el título 3. hay que reconocer que con el embargo puesto en lugar, todavía los Estados Unidos es la cuarta nación, ¿no?, que exporta a Cuba. En otras palabras, hasta palos de teléfono se han importado como productos agrícolas del estado de Alabama. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿el embargo como política ha trabajado? Y yo haría la pregunta más allá, el embargo como política, ¿a quién ha beneficiado? ¿A quién ha beneficiado? Y yo te diría que ha beneficiado mucho al gobierno cubano como propaganda usándola al pueblo. Porque es una forma de decir he fracasado política, económica, socialmente por culpa del embargo. Yo creo que la parte social, déjame empezar por la parte social. Por la parte social, yo creo que el mismo pueblo cubano hoy en día reconoce que no es el pueblo cubano-americano en el exilio o el pueblo americano o el embargo que le ha hecho daño al pueblo cubano. De la parte política, bueno, pues estamos viendo un diferente argumento, ¿no?, y estrategia que está usando Raúl Castro, que no lo usó Fidel Castro. ¿En qué sentido? En el sentido que yo te diría que, como hemos comentado anteriormente, yo nunca pensé que esto iba a pasar mientras que Fidel Castro estuviera vivo. Yo digo que Raúl Castro, ellos mismos, hace 3 años, Murillo, ¿no?, ellos mismos dijeron, si la economía de nosotros no crece por lo menos 3% por año, y esto fue, Ricardo, creo que fue en el año 2012, y no creció, la economía cubana va a fracasar. Ha fracasado y entonces se le complicó el problema con Venezuela y el petróleo. No le quedaba más remedio a buscar, porque buscar la ayuda de los Estados Unidos, no es buscar la ayuda de los Estados Unidos, en mi opinión, es abrir a Cuba al mundo. Como lo hemos visto, vimos que negociaron, ¿no?, la deuda con el Club de París, que todavía tenemos que ver si van a pagar alguna. Hemos visto el presidente francés en Cuba, hemos visto muchos países de la Unión Europea y compañías de la Unión Europea que están interesados en hacer negocio en Cuba. Hasta hoy en día, muy interesante, México y compañías mexicanas son las que han recibido más permisos en el mismo Mariel. Ahora, Cuba está dispuesta a abrir sus puertas bajo Raúl Castro. Cuidado, cuidado, porque del 91 académicos dentro de la misma Universidad de La Habana ya estaban escribiendo que la ideología castrista o marxista-leninista el pueblo no la aceptaba, y menos la juventud cubana, que es otro tema, Ricardo, porque yo creo que la juventud cubana hoy en día, el cambio que ellos esperan ni se lo podemos dar nosotros, ni se lo puede dar el pueblo, el gobierno cubano, ni el gobierno americano. Ellos las quieren mañana. Y eso me preocupa, porque ese es el futuro de Cuba. Y estamos viendo que el joven cubano quiere salir de la isla. El otro día llegó un muchacho aquí, no sé si lo vieron, y le preguntaron, ¿y viniste por asuntos políticos? No, a mí no me importa la política. Yo vine porque están pasando hambre en Cuba. No, pero hay un gran porcentaje que dice eso, no son refugiados políticos, políticos, son emigrantes. La mayoría, Félix. Económicos. La mayoría. Y no lo podemos culpar, ¿eh? No lo podemos culpar, porque yo creo que es un error que hemos hecho y tenemos que reconocerlo. En este momento de cambio, tenemos que reconocer, ¿no?, que nosotros pusimos el pueblo cubano en total con los Castro y el gobierno, sin reconocer que de los 11 millones, 9 millones de ese pueblo nació después de la revolución. Ellos han sido víctimas de este proceso, ¿no? Ahora, ¿cómo cambiamos eso? Los dos coinciden en que, y la pregunta es voy a algo con esto, en Cuba hay una dictadura.
No ha habido elecciones libres en más de 50 años. Ni lo va a haber. Lo que ha habido además es un simulacro de partido único, una perpetuidad del castrismo, sigue la represión, hay algunos cambios obligados por la necesidad económica y a veces yo veo que se le está vendiendo al mundo una imagen diferente. ¿De qué Cuba hablamos? ¿Estamos hablando de esa Cuba o vamos a hablar de la Cuba de los autos antiguos, de Hemingway, del Floridita, de la belleza natural de la isla? ¿De qué Cuba hablamos? Porque yo escucho continuamente en la prensa decir, no, ahora que todo ha cambiado. No. ¿Qué cambió? No ha cambiado nada. Dentro del sistema político cubano no ha cambiado nada, en absoluto. Es que, como tú mencionabas... Es una imagen frívola que se vende de Cuba cuando hay otras necesidades y es internas. incorrecta, porque es que a la represión bajo Raúl Castro es mucho más grande que lo fue bajo Fidel. Ahora también eso me dice que la instabilidad social hoy en día pide mucho más. ¿Qué piensas, Ricardo, de esto? Sí, imagen frívola como se vende de cualquier otro país también. Pero también hay que ver qué otra imagen se está viendo por primera vez. Nosotros monitoreamos esto, los medios y todos los artículos que salen día tras día acerca de Cuba, y estás viendo más artículos a nivel nacional cubriendo la situación con los disidentes, de americanos que visitan a Cuba y regresan y te dicen, sí, es muy bonito, hay carros antiguos, la gente son estupenda, pero mira todos los problemas que tiene este país. Estás viendo muchos empresarios que van a Cuba y dicen, sí, me encantaría hacer algo en Cuba, pero no hay interés o no hay oportunidad para hacer, es un riesgo demasiado desastroso. Por fin estamos teniendo una conversación honesta, realística sobre la realidad de Cuba hoy y qué podemos hacer de nuestra parte para crear un mejor futuro para el pueblo cubano. En vez de tratar de nada más que exigirle al gobierno que haga todo lo que nosotros demandamos, que ya sabemos no funciona, tener un diálogo a todo nivel entre la sociedad americana y la sociedad cubana de qué podemos, cómo podemos jugar un papel constructivo en crear un mejor futuro para ese pueblo. Y yo ahí tienen el número telefónico si quieren enviar mensajes de texto, preguntas a nuestros invitados de esta noche, 305-902-6255, 305-902-6255. Yo por esa misma razón, y estoy de acuerdo contigo, Ricardo, yo siempre he estado a favor que viaje el que quiera a Cuba, para que tenga el contacto con el pueblo cubano, pero más que nada, Ricardo, ¿cuántas veces yo viajo a universidades a dar charlas por todos los Estados Unidos y me quedo sorprendido porque el americano en sí no conoce el tema cubano? Eso ha cambiado con esto lo que ha pasado. Eso ha cambiado porque se están dando más cuenta. Ahora, al mismo tiempo, ¿cómo vamos a usar nosotros como cubanos, cubano-americanos, esta oportunidad bajo esta nueva estrategia al beneficio del pueblo cubano? A tratar de llevar un cambio. No es fácil, no es fácil. Tengo que preguntarte algo. Hablábamos de Trimpa anteriormente, Cuba Now, hablábamos de dinero que hay detrás de todo esto. A través de los últimos meses, los últimos años en este programa, en los noticieros, hemos estado leyendo de una serie de encuestas que se han hecho y que han favorecido la opinión de que el exilio ha cambiado, de que hay un cubano-americano joven que piensa diferente, un cubano que acaba de llegar de Cuba que piensa diferente y que ese exilio histórico de línea dura, como se quiera llamar, ha ido cambiando, además por el reloj biológico. Perfecto. La pregunta es esta. Hay una serie de encuestas que se han hecho, hechas por John Anzalone, el encuestador de Obama, del Atlantic Council y de FIU, que fueron realizadas sobre los cubanoamericanos y Cuba y el embargo, financiadas por mucho de este dinero. Y la pregunta es, ¿qué independientes son estas encuestas? ¿Qué creíbles son los resultados de esas encuestas? Tengo que ir a la pausa y regreso con tu respuesta.